continuando con el diseño curricular, vamos a ver que habla de una concepción de aprendizaje. Y allí nos dice que no existe posibilidad alguna de aprender nada por fuera de las relaciones humanas o de las relaciones sociales, lo que equivale a decir que no es posible un acto educativo al margen del vínculo. Esto es fundamental. Para que exista aprendizaje, tiene que haber un vínculo, tiene que haber un sustento vincular, una matriz que después habla Pichon-Rivière más adelante, matriz de aprendizaje. Esa matriz se va elaborando a partir de las vivencias que va teniendo el niño, que va teniendo la persona, el individuo, en su familia, en su contexto, en su país, en su momento histórico, como muy bien lo han manejado y lo hemos leído también en el marco curricular o en el video que se manifiesta esto. Es fundamental. ¿Existe entonces aprendizaje o existe enseñanza? Porque somos seres humanos y existe esta posibilidad de interactuar y de interrelacionar. También hacer la salvedad de que el proceso de aprendizaje es un proceso diferente al proceso de enseñanza. Por mucho tiempo se consideraba que la enseñanza y el aprendizaje era un proceso solo. Entonces yo enseñaba y el otro aprendía. Y no necesariamente. Uno enseña y posibilita, ¿no? El padre posibilita y trata de enseñarle a su hijo y su hijo recepcionará lo que pueda o lo que esté a su alcance. Y a la medida que vaya haciendo de acuerdo a su desarrollo, a su maduración, como muy bien hablaba Ana. En el caso de nosotros podemos disponer un proceso de enseñanza y tratamos de llegarles a ustedes, de producir este andamiaje, de hacer una lectura filtrada por nuestros conocimientos y demás, y cada una de ustedes va a hacer su propio proceso de aprendizaje. ¿Cuándo nos damos cuenta que hay un aprendizaje? Cuando hay una modificación de la conducta, del actuar, de los conocimientos adquiridos. Allí hay muchas definiciones de aprendizaje, pero bueno, una que me gusta, que está interesante, dice, se entiende aprendizaje como la incorporación de nuevos conocimientos, valores y habilidades que son propios de la cultura y de la sociedad en que vivimos. También los aprendizajes van de mano de la cultura y de nuestra sociedad. Y nuestros aprendizajes indudablemente serán diferentes a otros individuos en otra parte del planeta. Entonces, como decíamos, es muy importante la interacción y la relación, y el sujeto se va constituyendo, decía Pichon-Rivière, en la constitución con el otro. Y entonces ahí se despliegan lo que son las matrices de aprendizaje. Bien. Otro concepto que vamos a abordar es el de matriz de aprendizaje. Dice en el diseño, se define como matriz o modelo interno de aprendizaje a la manera como cada sujeto organiza y significa el espectro de esa experiencia, su universo de conocimientos. Esta matriz, este modelo, es como cada individuo se va aproximando al aprendizaje, como por la idea de que veníamos hablando de a lo que se refiere el aprendizaje. Esta matriz no es algo fijo, sino que es flexible y que se va automodificando. Las primeras matrices se van a ir elaborando con los primeros contactos familiares y después en las instituciones educativas. Eso va haciendo un entramado de cómo el sujeto se acerca a la realidad y al conocimiento y cómo va construyendo sus significados y sus significancias. Dice que esta matriz es una estructura interna y compleja, también contradictoria, y se sustenta en su estructura biológica, pero más allá de su estructura biológica, y si recuerdan todo lo que antes había hablado Ana del desarrollo y la maduración, también es de la interacción social y por ser un ser social, que era lo que veníamos hablando del concepto de aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese se va desarrollando en el ámbito social e incluye no solo aspectos de conceptos de lo que sería la estructura del conocimiento, sino que incluye aspectos afectivos, emocionales y también su esquema de acción. Cada uno de nosotros tenemos una forma de responder a los estímulos del mundo y de responder a la forma de aprender el mundo. Allí Pichon-Rivière y Ana Pampliega de Quiroga
son los que hablan de matriz de aprendizaje, y ahí muchas veces van a ver que está la palabra aprender de aprendizaje y aprender con H de tomar el mundo, de ir conociendo, de haciéndome uno con el mundo y con esa interacción e irse conformando el individuo. Como decía, las matrices de aprendizaje tienen movimiento, son flexibles, se van constituyendo en distintos ámbitos y se van desarrollando. Y si bien hablamos que la familia es su primer vínculo y después las instituciones educativas, durante el trayecto de la vida, toda la vida estamos aprendiendo y toda la vida estamos desarrollando distintas respuestas y maneras de aprender. Y nuestra matriz, en esto de que es compleja, se va complejizando y incorporando nuevos aspectos. Después, así como importante, al final habla de distintas concepciones de pedagogía y habla de Peralta y la pedagogía del empoderadora, que es fundamental aprender a mirar a nuestros estudiantes, a nuestros niños, a su contexto, a su familia, llegar a comprender y a escuchar lo que nos están diciendo e ir descifrando esas matrices de aprendizaje para lograr una pedagogía de oportunidades, brindarle a todos las oportunidades de acuerdo a sus bases de familiares, biológicas, de contexto, ¿sí? Que eso un poco se veía también en... Otro concepto que vamos a abordar es el de concepción de educación. La educación es un concepto amplio en todas sus dimensiones y en su sentido original se designaba un conjunto de actividades y prácticas sociales. O sea, otra vez volvemos como al mismo concepto de enseñanza y aprendizaje, es porque es un hecho social. Y en esas prácticas sociales lo que la sociedad hace es tratar de promover a las nuevas generaciones e insertarlos a la sociedad, transmitir los conocimientos, las creencias, las habilidades de ese tiempo y de ese contexto histórico. Si hay algo que es netamente humano, es la educación. Y la educación pensándola más allá del proceso de enseñanza y aprendizaje, que serían como partes de la educación. La educación todo educa al ser un ser social. Los medios de comunicación hoy son una forma de educar, de educación, estemos de acuerdo o no. La familia, como vimos, las instituciones educativas, instituciones formales y no formales, los grupos de pertenencia, todos nos van educando y nos vamos conformando como seres humanos y como seres sociales. Lo que originariamente las sociedades empiezan, o sea, se da esto del ser humano de tener que educar para poderse insertar en la sociedad y de irle facilitando el mundo a las generaciones venideras y compartiendo esos valores, esas creencias, esos conocimientos. Dice, cuando hablamos de educación nos referimos a ese proceso que es permanente, o sea, la educación no es algo que en alguna determinada etapa de mi vida recibo, sino que permanentemente estamos siendo educados y permeados por eso y nos vamos construyendo, es una construcción y un proceso que dura toda la vida, por eso hablamos de la educación durante toda la vida, ¿no? Y el cual el sujeto, cada sujeto, si recordamos también lo del aprendizaje, bueno, cada sujeto es protagonista y va tomando esos insumos que va recibiendo de esa educación, ¿no? Como dijimos, la educación es una experiencia social que transcurre durante toda la vida y bueno, en esta etapa que habla el diseño y que bueno, es esta etapa que estamos estudiando ahora, que es de 0 a 3 años, es la base de toda esa educación. Como bien dijimos y como lo veíamos en el video y también en el marco curricular, la primera educación es recibida desde la familia, sería la primera institución social. Luego las instituciones educativas, que cada vez y por un cambio de sociedad se va dando más vertiginosamente esa interacción que antes quedaba solo en manos de la familia, de estos primeros años. Como les decía, entonces en el cambio de la sociedad, de una sociedad de industria familiar a una sociedad de industrial, lo que conlleva es a tener que cada vez más las madres tener que ir a trabajar y dejar a sus hijos en instituciones educativas. Esa es la realidad de nuestro tiempo.
Entonces el diseño, bueno, habla de diferentes autores que tomaron desde Comenius, Pestalozzi, Froebel, tomaron la importancia de la educación en la primera infancia y en esta etapa de vida como lo que veníamos viendo, ¿no? Como esa etapa de desarrollo que es, realmente decimos, son como esponjas, toda la primavera neuronal que dice también, que hacía referencia a Ana, ¿no? Es, bueno, cada estímulo, cada aprendizaje va conformando a ese individuo. Entonces el diseño, como fue algo creado para darle un marco a algo que no existía, que era, bueno, un marco curricular a las instituciones educativas, se dice que para los centros de educación infantil el concepto de educación que se va a tomar en este marco institucional va a ser que tiene que actuar sí o sí coordinadamente y complementariamente con la familia, con el entorno y con el contexto, viendo la singularidad de cada niño, con una intencionalidad pedagógica que tenga un objetivo claro y que se sepa bien hacia dónde se quiere ir, y que esa planificación y esa intencionalidad pedagógica sea con cierta flexibilidad y capaz de adaptarse a las diferentes realidades y singularidades de cada niño. Esto es muy importante, o sea, tiene que ser una práctica, como ya lo veníamos viendo, contextualizada, que esté de la mano sí o sí en estas primeras etapas, de la mano y colaboración con la familia, que son los primeros agentes educativos y socializadores, de comprender ese niño y esas características e irlo acompañando en su singularidad. Estar con esa escucha atenta de la que hablábamos. La afectividad, sin lugar a dudas, es un factor fundamental. El establecer vínculos para que se pueda dar esa enseñanza-aprendizaje y esa educación institucional que tiene esta intencionalidad pedagógica. Y que, bueno, como bien sabemos y lo vamos a ver más cuando hablemos de planificación, siempre es una planificación o una intencionalidad flexible, de acuerdo a los emergentes y a lo que va sucediendo en el devenir diario y cotidiano.